Amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes para desarrollar un nuevo tema de investigación aquí en Visionarias, en este programa La Lista. Hay preocupación. El 30 de septiembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio. En principio esto sonaba positivo porque había mucho que tratar en esa normativa. Sin embargo, la aprobación de la ley finalmente quedó con algunas inconvenientes, incoherencias, preocupaciones que hoy las vamos a discutir. Por ejemplo, dentro de la normativa está que todos, absolutamente todos, dice la ley, los bienes que hayan sido construidos de 1974 para atrás, todos serán considerados patrimoniales. No especifica cuáles son los méritos que deberían cumplir esos bienes para poder entrar dentro de esta lista especial de bienes que cuida cada ciudad en el país. Entendemos que podría después de esto normarse con el reglamento, pero ya sabemos cómo funcionan los reglamentos en este país. Hasta que lo hagan, mientras tanto, todas las personas que tengan algún patrimonio, alguna construcción antes de 1974, no podrán venderla, no podrán reformarla, no podrán hacer ninguna remodelación ni por dentro ni por fuera, porque esto todo está normado por la ley de patrimonio. Otra cosa que preocupa es que se le vuelve a dar el poder de decisión al Ministerio de Cultura y Patrimonio y se le quita esa potestad a los municipios, que son los que finalmente saben exactamente dónde están, en qué estado están y cuál es el valor patrimonial de los bienes en cada ciudad. Ahora todo el proceso será más burocrático y lento, porque tendrán que esperar a que el Ministerio de Cultura les dé luz verde para poder ingresar ese bien dentro de lo patrimonial. Y si hay algún bien que no lo consideren, que no consideren que reúne los requisitos, pues no podrán opinar. Simplemente tendrán que financiar parte del mantenimiento de ese bien, como lo ordena la ley. ¿Qué piensan expertos en Quito, Guayaquil y Cuenca? Hoy vamos a analizar este tema para poder saber qué podemos sugerir, toda vez que la próxima semana, el 30 de octubre, el presidente de la República tendrá que emitir un veto parcial o total a esta normativa. Consideramos que estos aportes que podemos hacer desde este programa podrían generar un documento que queremos enviar a la Presidencia de la República para que sea considerado en las reformas adecuadas que tengan que hacerse para poder tener una verdadera ley de patrimonio y cultura en el Ecuador. Con esto vamos a empezar, y antes de presentarles a mis tres expertos en Quito, Guayaquil y Cuenca, quisiera que vean esta nota preparada por nuestra periodista Denise Salazar sobre un corto resumen de lo que implica la aprobación de esta normativa el pasado 30 de septiembre. Vamos a verla. Con 82 votos a favor, la Asamblea aprobó las reformas a la Ley Orgánica de Cultura, que en principio suena positivo, pero hay varias incongruencias en lo referente a bienes patrimoniales. La norma contempla que más edificaciones se conviertan en patrimonios, y no precisamente por su valor histórico, sino por ser antiguas. Si entra en vigencia la ley, todos los bienes construidos hace más de 50 años, o sea, hasta 1974, pasarán a formar parte del patrimonio. Esto conducirá a que edificaciones como la Iglesia de la Dolorosa se conviertan en patrimonio. ¿Qué pasa con la modernización? La mayoría de bienes son privados y ponen una posición complicada a los dueños, pues la reparación es costosa. Solo en Quito el 44% de bienes patrimoniales están en mal estado, como es el caso de la Casa Guerrero, ubicada en La Floresta. Pero no es el único. La ley también quita competencia a los municipios. Ahora se plantea más tramitología y ya no en los GAT, sino en el Instituto Nacional de Patrimonio. ¿De dónde saldrá el presupuesto para mantener estas edificaciones? Ni los propios legisladores lo saben. Lo que sí saben es que ni el Ministerio de Cultura y peor los municipios tienen recursos para ello. Además, la ley habla de todo menos de depurar el sistema de información del patrimonio cultural. En la lista existen bienes que requieren presupuesto, pero ya no existen, como es la fábrica de la cervecería La Victoria en Cuenca, que fue derrocada en 2022. La ley tiene vicios de inconstitucionalidad, ahuyenta la inversión,
congela los activos inmobiliarios y precariza el patrimonio. Pero el presidente tiene hasta el 30 de octubre para emitir un veto total, parcial o allanarse a esta ley. En nuestros primeros acercamientos a las autoridades nos hemos dado cuenta que en la Asamblea Nacional aprobaron esta normativa sin realmente estar conscientes de lo que estaban aprobando. Recién ahora están cayendo en cuenta de estas inconvenientes o inconstitucionalidades o inclusive el hecho de generar nuevamente un centralismo en torno al manejo del patrimonio. Pues por lo menos de lo que nos han contestado a nuestras preguntas nos dejan ver que no están conscientes o no estuvieron conscientes de todo lo que implicaba aprobar esta ley de cultura y patrimonio. En la Asamblea Nacional realmente se concentran en el número de leyes que aprueban, más no en el contenido de las leyes que siempre tienen que estar sujetas a nuevas y nuevas y nuevas reformas, como si hubiera tiempo y espacio para eso. Les presento a mis invitados el día de hoy. Tengo aquí en el set de Visionarias en Quito a Jacobo Erdoiza, ex secretario de Territorio del municipio de Quito. También tengo en Guayaquil a Jaime Rumbea, el expresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Pero su sede está en Guayaquil, así que tendremos una visión también desde la costa ecuatoriana. Y también en el austro está Diego Jaramillo, arquitecto, que nos habla desde la ciudad de Cuenca. Les doy la bienvenida a los tres. Quisiera empezar con mi invitado que lo tengo aquí a mi lado, Jacobo. Gracias por aceptar participar en este programa. Y quisiera, pues más o menos hemos hecho un abreboca sobre lo que hemos encontrado como inconvenientes en la aplicación o en la aprobación de esta normativa. ¿Qué opina usted? Quiero primero clarificar qué es el patrimonio cultural y cuáles son los méritos que esta ley en el fondo hace tabula rasa. El patrimonio cultural edificado es en el fondo un conjunto de atributos o de valores excepcionales de autenticidad y de integridad que tienen que reunir ciertos inmuebles para entrar en un régimen de protección. Si es que la normativa desconoce esos méritos, esos atributos de alta significación y particularidad, y solo por mera antigüedad, es decir, por cumplir 50 años, ingresan a un régimen de protección, está precarizando la misma concepción del patrimonio. Claro, no está considerando como los méritos que, por lógica, tiene que tener un bien que queremos conservar. Por supuesto. ¿Que deberían ser cuáles, por ejemplo? La autenticidad, por ejemplo, un bien que no ha sido objeto de intervenciones que lo desfiguren y lo desnaturalicen. La originalidad, que sea una manifestación concreta de la cultura. La excepcionalidad, que no sea repetible, que sea único y que sea un aporte a los valores culturales de la identidad de la ciudad o del pueblo. Que tenga algún significado. Ese significado histórico, nosotros, cultural, ¿no? Tecnológico, funcional, es lo que en el fondo, mediante un proceso reglado, que tiene un baremo de calificación y que tiene un estatus de protección, pasa a ser declarado patrimonio. Imagínese usted que ahora la ley, bien decía Denise, señala que con una fotografía aérea de 1974, para que usted tenga idea, Quito en 1974 iba aproximadamente desde Solanda hasta el Inca. Y Guayaquil posiblemente iba desde la Ciudadela, Quito, hasta la Tarazana. Tome esa fotografía y automáticamente todo lo que está inmerso en esa gran expansión urbana sería de facto, sin que medie una declaratoria, un expediente técnico, potencialmente patrimonializado. Ahora, como yo no soy una experta, pero evidentemente soy una ciudadana y también he tenido la oportunidad de viajar por algunas ciudades. La estética y la historia de una ciudad también se cuenta a través de sus edificaciones. Valiosísimo. Pero, Dios mío, qué preocupación que tengamos que conservar para siempre los condominios del Inca, con el respeto de toda la gente que vive allí o que es propietaria de esas edificaciones, pero son espantosos. Y más allá de la dimensión estética que puede tener visos de subjetividad, la imposición de un gravamen, porque en Ecuador el patrimonio sigue siendo un gravamen, no es un estímulo, es una afectación a la propiedad. Claro. Por lo tanto, cuando uno masifica el patrimonio, sin tener los estímulos, sin tener los incentivos, sin tener la sostenibilidad financiera, lo que está congelando, lo que está destinando al anquilosamiento urbano es muy significativo. Solo para que tenga una idea, Janet,
Hoy Quito debe tener unos 7.000 bienes inmuebles patrimoniados, esencialmente en el centro histórico, en las parroquias rurales y algunos inmuebles dispersos en Quito. Si uno pasa de 7.000 a 70.000, a 140.000, que son los que parecerían estar en la foto de 1974, la pregunta es, ¿el Estado va a poder dar los estímulos necesarios para la conservación? ¿Los privados van a poder sujetarse a la tramitología de pasar por el INPC para aprobar un registro de permiso? ¿Qué va a pasar con todo el dinamismo económico e inmobiliario que hay detrás de esta ley? En Ecuador se renueva muy poco. Usted ha visto que los barrios se siguen anquilosando, congelando y fosilizando, y que más bien hay colonización de nuevas zonas urbanas. Claro. En Quito pasamos del centro histórico al barrio Manuel Larrea, a la 12 de octubre, al Quito Tenis, del Quito Tenis pasamos al Condado y ahora estamos en Cumbayá y mañana estaremos en Puembo. Claro, así es. Y por lo Quito tanto, está siendo abandonado prácticamente. Y por lo tanto hay abandono, hay despoblamiento, no hay renovación. Por lo tanto, si es que seguimos patrimonializando, lo único que hacemos es congelar los activos inmobiliarios y sin generación de estímulos. Mire usted que en Ecuador no se puede hipotecar un bien que tenga más de 20 años. La banca no da crédito hipotecario a inmuebles que han pasado 20 años. Y por lo tanto no hay un sistema de financiamiento para la renovación urbana. Los municipios invierten muy poco en renovación urbana. Vemos muy poca inversión en áreas patrimoniales. Simplemente hay que ver esto. Dense una vuelta por el centro de Quito y se van a dar cuenta que bienes que seguramente están dentro de la lista actual de patrimonio están absoluta y totalmente deteriorados. Es más, nadie está interesado en recuperarlos, en remodelarlos, en darles una nueva vida, una nueva oportunidad. Más bien, y Jacobo no me va a dejar mentir, usted estuvo en la Secretaría de Territorio hace poco, las edificaciones en el centro de Quito están siendo ocupadas por migrantes, pero tenemos 5, 6, 7, 8 familias de venezolanos o de comerciantes chinos que ocupan estas edificaciones y las están contribuyendo en su destrucción. Y más grave aún que lo que usted señala, porque finalmente que ocupen venezolanos o chinos es ocupar con seres humanos que están localizados por una función social o económica. Es que se destinen a bodegas. Exactamente. Es que todas las plantas altas del centro histórico de Quito no son vivienda ni comercio, son bodegas. Y eso significa que el suelo es mucho más rentable para la logística de una bodega que para la vivienda. Pero, Jacobo, voy a decir una cosa bien fuerte. Es que evidentemente pues la vivienda, ojalá el centro de Quito se poblara como está poblado en este momento el centro de Cuenca, que ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Ojalá se poblara el centro de Quito con seres humanos, pero usted habla de bodegas de productos. Exacto. Y yo creo que también son bodegas de seres humanos. Sabemos, vemos pisos en donde extranjeros viven en total hacinamiento, en una forma absolutamente inhumana y la pregunta es, de vivir, ¿no? ¿Por qué hay bodegas en el centro histórico de Quito y es de verdad un hub logístico para el mayorío y para los minoristas? ¿Y por qué hay tuburización y precarización de la vivienda? En el fondo es porque no hay un mercado inmobiliario en el centro histórico ni en los bienes patrimoniales. Esa ausencia de mercado inmobiliario está debido a que los costos de la conservación son más altos que los costos de la vivienda nueva. Cuando uno compara que rehabilitar una casa patrimonial, quizás Diego me va a corregir, está entre los 700 de $750 el metro cuadrado de rehabilitación, mientras que la construcción nueva está en $500, hay $250 de brecha económica, sin que haya un subsidio para nivelar aquello. Vamos a integrar a nuestros otros invitados y quisiera darle paso justamente a Jaime Rumbea, para poder, Jacobo ha dado una opinión mucho desde el punto de vista de lo que ocurre aquí en Quito. Pero ¿qué pasa en Guayaquil? ¿Y cuál es su visión? ¿Cuáles son los bienes que en este momento están dentro del sistema de patrimonios y cuáles quedarían adentro y no tienen el más mínimo sentido? No sé si les pasa lo mismo que está pasando aquí en Quito. Janet, buen día. Un saludo a Jacobo, un saludo a Diego también y a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí, muchas gracias. Y arranco felicitando la nota que han hecho sobre el proyecto legislativo del que estamos hablando, porque es una nota muy completa y señala algunos de los problemas principales que, de hecho, la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador ha señalado al presidente de la República con miras a que en su veto parcial o total, yo creo que no sería descabellado descartar en este momento un veto total,
deben ser considerados en ese trámite. ¿Y por qué digo que no sería descabellado considerar un veto total? Porque realmente parecería que en nuestro país tenemos hoy en día tiempo para perder en inventos y en proyectos legislativos que a todas luces no tienen el mismo nivel de prioridad que otras cuestiones que a nuestro país, a nuestros ciudadanos, a nuestros hogares y a nuestra economía le urgen. Como son la crisis eléctrica y como es la inseguridad. Entonces, en un país en el que los recursos no sobran como para plantearse un objetivo tan ambicioso como el de que todas las ciudades del país en el estado en el que se encontraban en el 1974 se conviertan en patrimoniales y se graven con una serie de medidas que no van a permitir su uso, su activación, su máximo aprovechamiento, sino muy difícilmente, es decir, es posible aprovechar construcciones patrimoniales como lo hacen algunas ciudades en el mundo, como lo hacen en una parte marginal de su centro histórico, la ciudad de Quito, pero la visión que contiene esta ley, que es la de convertir toda construcción anterior a 1974 en patrimonial, hace que el objetivo de mantener y de capitalizar y de aprovechar esas construcciones sea tan difícil que con los exiguos recursos que tiene el Estado y tienen los municipios en este momento para atender otras prioridades, sea simplemente una zancadilla que se está poniendo los políticos y que le están poniendo al desarrollo de las ciudades. Claro, en particular, una pregunta, Jaime, ¿cuánto tiene para mantener los bienes patrimoniales? Una parte de ese mantenimiento tiene que poner el municipio y otra parte tienen que poner los dueños de los bienes. Pero ¿esto qué implica? ¿Cuánto dinero en este momento está destinado al cuidado del patrimonio por parte del municipio y si realmente el dinero finalmente fluye o solamente está en el papel? Tomemos ejemplos primero de otros países, de otras ciudades. Vamos a decir Nueva York, París, Roma. Apenas los municipios y los gobiernos nacionales logran financiar el mantenimiento al punto que quien lo hace, sobre todo hoy en día, es la empresa privada. Pero esos son destinos que tienen una recuperación económica muy importante por el turismo y que permite que esas inversiones se puedan recuperar. Lo que tiene que tener en cuenta quien nos escucha en este momento es que este tipo de políticas lo que hacen es gravar la propiedad privada. Si usted no puede modificar su casa sin andar en un galimatías de un año o más entre municipio e instituciones encargadas del patrimonio, si usted no puede vender, si usted no puede hipotecar, entonces lo que usted está es atado de manos en aquello que hoy en día es el principal patrimonio de los hogares ecuatorianos, que es sus inmuebles. Recordemos por un momento que el 63% de los hogares ecuatorianos tiene algún bien inmueble. Claro. Y que resulta que su principal patrimonio, aquello que los hogares que trabajan todo el día logran destinar a capitalización, que es la letra, la cuota de su casa, la cuota de su propiedad inmueble para que se convierta en su patrimonio, resulta que ahora no van a poder disponer libremente de ello todos quienes tengan propiedades anteriores al 1974. Eso es un serio problema para los hogares ecuatorianos y por eso es que la Asociación de Promotores ha remitido la comunicación de la que estaba hablando al presidente apelando a su facultad de veto. Perfecto, y yo creo que no hay nadie que en este momento esté consciente de lo que la aprobación de esta normativa implica. No solamente es la conservación de bienes que, como les digo, desde mi punto de vista me parece absurdo, ustedes que son expertos me dirán, pero a ver, si ustedes que me están escuchando ahora, ¿alguien está de acuerdo con conservar la 10 de agosto aquí en la ciudad de Quito así tal como está, botada, llena de ratas, ratones y rateros? Y además con unas edificaciones espantosas cuando la recuperación de la 10 de agosto podría convertirse en un proyecto arquitectónico de cambio de visión, de estilo de la ciudad, o de recuperación del estilo de la ciudad, si algún día lo tuvo, ¿sí? Espectacular, pero no estamos pensando en eso, estamos pensando en conservar esto. Quisiera darle paso a Diego Jaramillo, tiene luz unos 5 o 6 minutos más y no quiero perder su visión, sobre todo porque en Cuenca, mi punto de vista, pues Diego me dirá, creo que Cuenca es el que mejor conserva el patrimonio en el país.
Y no solamente que lo conserva, sino que lo explota comercialmente, atrayendo el turismo, que es como dice Jaime lo que está ocurriendo en Nueva York, París, Madrid, en otras partes del mundo. Diego, ¿cuál es su opinión sobre esta normativa y cómo hacen los cuencanos para mantener también ese patrimonio? ¿Qué piensan ya desde allá? Bien, buenos días con todos, un gusto compartir este panel. Yo quiero, además de lo que han dicho, digamos, sumarme a lo que han dicho ya los compañeros de panel. Quiero referirme a dos cosas, dos o tres cosas muy rápidamente respecto a esta ley reformatoria. La una es que me parece que hay una contradicción, hay una ilegalidad en esta propuesta, porque la Constitución de la República otorga con el carácter de competencia exclusiva de las municipalidades la gestión del patrimonio cultural. Y sin embargo, en estas reformas se ve que no solamente se quita eso, sino que se concentra toda la gestión del patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. A mí me parece que hay una contradicción legal, yo no voy a entrar demasiado en ese tema porque no soy abogado, pero sin duda hay una contradicción enorme, ¿no? Y sobre la ley está la Constitución, así que lo que hay que hacer es respetar a que sean las municipalidades, tal como señala la Constitución, las que tengan la administración, control, gestión de patrimonio. Y Diego, no por capricho, sino por conocimiento de causa. Pues, ¿quién mejor que los municipios para saber dónde, en qué estado están y cuál es sobre todo su valor histórico, social, el valor histórico y social de cada bien para que merezca estar dentro de esa lista especial de bienes que queremos conservar? Así es. Por otra parte, me parece que desde el punto de vista conceptual, esta propuesta es un regreso a la visión que se tenía en los años 70, 80 sobre el patrimonio, pensando que exclusivamente el dato histórico en términos de años es lo que le daba el valor patrimonial a una edificación, y eso no es así. Han pasado 40 o 50 años de aquella visión y el conjunto de valores patrimoniales de una edificación para ser declarada es mucho más amplio que el tema histórico. Están los valores estéticos, están los valores sociales, están los valores técnico-constructivos, en fin. Pero aquí simplemente con una visión de antigüedad, sin ninguna otra consideración, se declara a la gran mayoría de edificaciones de este país, se declara patrimonio del Estado ecuatoriano. Pero Diego, y porque sí, me preocupa el tiempo porque sé que se va a quedar sin luz pronto, pero quisiera saber cómo hizo Cuenca, y no sé cuál es su opinión, pero como le digo, yo veo que Cuenca tiene ahora muy rescatado el centro histórico y además le han dado un sentido comercial. Hay restaurantes, hoteles, rooftops, locales comerciales montados en las casas antiguas y patrimoniales o en las edificaciones. Yo creo que hay dos cosas. La una es que en la gestión del patrimonio la municipalidad incorporó desde hace muchos años, desde el inicio propiamente de la gestión patrimonial, incorporó a las universidades, incorporó a la ciudadanía en la gestión del patrimonio. Se constituyó una comisión especial de centro histórico que tiene decisión, es una comisión con carácter cuyas decisiones son vinculantes para el Consejo Cantonal. Y entonces, claro, esa opinión más amplia, esa opinión recogida de manera democrática, con la academia, con la ciudadanía, con el propio Instituto de Patrimonio Cultural, permitió una visión más amplia, ciertamente. Y por otro lado, yo creo que las buenas intervenciones originales que se hicieron en el centro histórico demostraron que intervenir en bienes patrimoniales es rentable. Claro. Y el momento en que eso ocurre, pues ya no hay el afán de destruir, o no hay tan grandemente el afán de destruir el patrimonio. Claro, pero Diego, ¿cuál es, en este caso, yo pienso que el centro histórico de Cuenca se ha logrado rescatar porque le dieron este valor comercial, este sentido, y además porque la empresa privada, yo pienso, ¿qué dice usted? Pone más plata que el municipio, pero porque puede recuperar por el valor comercial que le han dado. O sea, no solamente el sentido comercial, el montar un hotel, atraer mucho turismo, o un restaurante, o un rooftop, pues le genera los ingresos necesarios para poder mantener el bien y que le quede alguna rentabilidad, me imagino. Y el municipio pondrá, no creo que en la misma proporción. ¿Qué nos puede decir usted ahí? El municipio yo entiendo que invierte entre 4 y 6 millones de dólares al año en la conservación del patrimonio.
exclusivamente en bienes públicos, porque la municipalidad no puede poner dinero en bienes privados. Todo el resto de inversión que se ha hecho en el patrimonio de la ciudad es capital privado. Pero ahí hay una cosa, de lo que yo entiendo en la normativa, todos los bienes patrimoniales públicos y privados tienen que tener un aporte de cada municipio, ¿no es así? No. El Fondo Municipal para la Conservación del Patrimonio está en intervención en el espacio público, en difusión del patrimonio y en intervenciones, llámese restauración, rehabilitación de bienes inmuebles, siempre y cuando sean públicos. La ley no permite que la municipalidad invierta en bienes privados. Para eso habría que crear otro modelo de gestión, que sería crear una empresa municipal de gestión del patrimonio, y eso sí es posible, como en el caso de Quito, por ejemplo. Pero en el caso de Cuenca no hay esa empresa. Se propuso hace algún tiempo, precisamente cuando yo estuve en la Dirección de Áreas Históricas, eso no fue aceptado por el Consejo Cantonal en su momento, y este rato la municipalidad no puede invertir en bienes privados. Claro, pero Diego, ahora tenemos una ley, y la ley es para todos, así que prepárense, cuencanos, porque ahora pues se tendrá que tener esta inversión por parte del municipio, que finalmente es una inversión de los impuestos de los ciudadanos, es decir, esos impuestos que ponen los cuencanos ahora tendrán que también destinarse a un incremento del valor para la protección de un patrimonio, de algo que ya funciona perfecto, pero vienen estas normativas y entran en este caso a dañar lo que ya funciona. Así es una ley totalmente absurda. Yo creo que hay que hacer hay que generar toda la opinión pública, institucional. Yo creo que las municipalidades tienen que hacer conocer su voz, porque le están restando atribuciones que la propia Constitución les da. Creo que eso es fundamental, que se pronuncien las municipalidades. Creo que es una ley retrógrada en el sentido que nos vamos hacia atrás, tanto desde el punto de vista de la política pública sobre el patrimonio, de la concepción, de las teorías sobre el patrimonio, y más allá de estas contradicciones que ya he señalado desde el punto de vista legal, ¿no? Esto es como que la teoría, conceptualización sobre el patrimonio y su gestión no ha avanzado absolutamente nada en 50 años. No solamente que no ha avanzado, sino que ha retrocedido según esto. Yo supongo que se debe a la ignorancia de los asambleístas sobre el tema. Total. Y quisiera creer que a un error de redacción, yo no sé, de quienes hicieron la reforma a la ley. Pero en el fondo, esto es enormemente perjudicial para la conservación del patrimonio cultural. Diego. Solo para referirnos al patrimonio edificado. Claro. Más allá de las contradicciones que existen sobre los otros patrimonios también. Que ya vamos a hablar sobre ellos, en unos ¿no? casos se fija 100 años, en otros 50 años, una cosa así como una rifa de edades para ser declarado patrimonio algo, ¿no? Una cosa totalmente absurda. Y una última cosa, Janet, es totalmente impertinente, más allá del tema legal, la aprobación de toda intervención del patrimonio edificado sea aprobado por el Instituto de Patrimonio Cultural. Eso es una locura, porque además de quitarle atribuciones al municipio, en la práctica es imposible. Solo en el caso de la SUAY hay 5 o 6 cantones cuyos centros son patrimonio del Estado ecuatoriano. El instituto va a conocer todas esas intervenciones, no solamente en lo que es restauración, sino en toda intervención, así sea la pintura de la fachada de una casa. Así es. Cosa que es absurda. Así es que yo creo que hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que esta ley efectivamente sea vetada. Diego, y como sé que en cualquier momento, no sé si ya se quedó sin luz o se me va a quedar sin luz, no quiero que se vaya todavía estoy con luz. Sin que sepa, sin que le dejo reflexionando en esto, ¿no? Yo llevo 35 años en esto. Estas leyes que son aprobadas de esta manera tienen alguien con algún interés detrás. La ley está hecha para que alguien pueda declarar patrimonial su bien y le sea mantenido por el municipio. Pero pues tal vez por el municipio no logra la aprobación, entonces se fue por el Ministerio de Patrimonio. Puedo estar, ojalá esté equivocada, pero déjeme decirle que en esto rara vez me equivoco. Veamos qué es lo que pasa. Diego, ojalá conserve un ratito la luz, pero quisiera ir con Jacobo porque está aquí, que la ley aquí es diferente. O sea, mire que en Cuenca
Yo digo, los cuencanos siempre van un paso más adelante que todos nosotros. Así es. Ahí lograron hacer esto, una ley, una ordenanza municipal en donde lo público lo mantiene el municipio y lo privado lo mantienen los privados, y les va excelente, porque los privados han invertido mucho dinero en la recuperación del centro histórico de Cuenca, y yo creo que están recuperando, no sé si con creces, pero están recuperando de manera muy efectiva sus recursos invertidos, y además han atraído muchísimo turismo a esa hermosísima ciudad. Así es. En el caso de Quito ocurre algo semejante al de Cuenca, tal vez con algunas variaciones. Quito tiene un paquete de estímulos a la conservación de bienes privados. Por ejemplo, uno puede optar por un crédito para el reemplazo de la cubierta y el municipio financia la mitad de aquello. Y hay asistencia técnica y hay reparaciones de ciertos elementos de las casonas que pueden ser cofinanciadas con fondos municipales. Es decir, en el caso de Quito, y esto es muy interesante, Diego, el patrimonio en el fondo es una afectación de un interés público sobre la propiedad privada. Es un bien colectivo que hay que conservar, hay un interés cultural público, pero que afecta a los derechos de uso y disfrute de la propiedad privada, y por lo tanto, en concepto, el Estado es corresponsable del financiamiento de ese gravamen. Si voy a declarar de interés público una parte cultural de la propiedad privada, pues tengo que responsabilizarme de una suerte de indemnización o de compensación, y eso se traslada en subsidios. El problema es que esos subsidios, como decía antes, son altamente insuficientes frente a los costos de mantenimiento y de rehabilitación. Y por lo tanto no estimulan a nadie a conservar. Si uno va a Dresden, si uno va a Berlín, si uno va a París, los estímulos de la conservación son suficientemente altos para incentivar que la gente renueve los inmuebles y los ponga para fines económicos, turísticos o residenciales. Eso no ocurre aquí. Lo que ocurre es que, a ausencia de estímulos, la ley impone gravámenes, limitaciones y restricciones en los usos, en la tramitología y en el acceso a crédito. Mire usted esto, Janet. La normativa bancaria impide colateralizar, es decir, poner en prenda o en hipoteca un inmueble que tiene más de 20 años. Eso implica que alguien que tiene una casona patrimonial no puede sacar un crédito hipotecario para rehabilitarla. ¿Cómo habrán hecho los cuencanos? Pues tienen mecanismos que, a través de toda la generación de estímulos al turismo, que en la práctica se concretan en renovación urbana. El rol del municipio es renovar las calles, es iluminarlas, es poner un tranvía eléctrico que pasa por el centro, es recuperar el Tomebamba, es hacer intervenciones en el paisajismo, en la seguridad, en la modernización de la infraestructura pública de los centros históricos. Ese es el mejor estímulo que puede tener un privado, porque sabe que el entorno es seguro, está recalificado, tiene transporte, no hay contaminación. Pero vaya usted a los centros históricos de las ciudades del Ecuador, y Cuenca es la excepción. Lo que ocurre es deterioro, inseguridad, obsolescencia de las infraestructuras, pésima accesibilidad. Ojalá el metro de Quito robustezca la accesibilidad y permita transformar, pero no lo hemos visto. Entonces, si es que el público invierte en la renovación y el privado tiene acceso a crédito, las condiciones de la renovación son factibles. ¿Y si se le permite montar un proyecto ahí comercial? Razonable. Mire usted que hoy la tramitología en Quito para un bien patrimonial, no se diga cuando pase por el INPC, pero hoy en día debe tardar 2 o 3 veces más que pasar por un inmueble que no es patrimoniado. Mientras que en Quito ya está delegado a entidades colaboradoras la revisión de planos en proyectos no patrimoniados, en Quito un bien patrimoniado pasa por 3 o 4 fases, y por lo tanto los costos de tiempo y estudios implicados son 3 o 4 veces más grandes que un inmueble no patrimoniado. Entonces, el patrimonio hoy en día tiene una serie de desestímulos en tramitología, en normativa, en financiamiento y en falta de renovación urbana. ¿Cómo queremos que el caso de Cuenca se replique cuando vamos a pasar de 7.000 inmuebles a 140.000 inmuebles? ¿Qué pasa el día de mañana en La Gasca, en Belisario Quevedo? ¿Qué pasa en Los Ceibos, en Guayaquil o en Urdesa el día de mañana? Preguntémosle a Jaime, ¿qué va a pasar? Jaime, justamente con todo esto que va a quedar dentro del patrimonio, y no... O sea, yo me quiero poner a pensar en la gente que hoy tiene una casona vieja, tal vez una herencia de su familia, y está pensando en la genial idea de derrocar esa casa vieja y fea, desde obviamente mi punto de vista, entre los muchos otros factores que pueden ser analizados para derrocar un bien, porque lo que más vale es el terreno. Y en ese terreno lanzarse un edificio moderno de 8, 10 o 12 pisos, o 5 o 4.
y volverlo mucho más comercial o volverlo una solución de vivienda para pues varios miembros de la misma familia dueños de ese bien. Pero, ¿qué pasará, Jaime? Lo que hoy consideramos feo puede suceder que en una década o varias décadas sea considerado hermoso. Pero el centro de este problema está en el hecho de que la propiedad más importante de las personas está pretendiendo ser atajada por una ley sin sustento técnico, que de hecho contraviene convenciones internacionales sobre patrimonio, porque los factores a los que hacía referencia Jacobo Erdoiza hace un momento en relación a la originalidad, a la particularidad de un patrimonio, tienen que ser garantizados para que pueda ser declarado como tal un bien. Y la forma en la que se está declarando esto lo que hace es meter en un saco todos los inmuebles como decimos, construidos hasta el 1974 y ponerle una cantidad de gravámenes o de cargas o de limitaciones que lo que impide es que las personas puedan gozar, puedan enajenar, vender, puedan usar sus inmuebles, que como digo es el único activo, el único patrimonio que tienen los hogares en el Ecuador. No es que tienen acciones, no es que tienen títulos, no es que tienen pólizas. El 97% de los hogares del Ecuador, si no estoy mal de la última estadística que revisé, no tienen ni acciones, ni títulos, ni pólizas. El 63% en cambio de los hogares tienen inmuebles. Y esta ley va a atacar, a agravar y a complicar la vida y la seguridad económica de esos hogares. Por eso es que al final del día podemos seguir discutiendo de esto, podemos seguir abundando en argumentos que son los que le faltó debatir a la Asamblea, pero lo más importante es que teniendo tantos temas más importantes que discutir en el país en este momento y que resolver, lo que debería de pasar es un veto real y de fondo que impida que este sinsentido se consume en unos pocos días más. Sí, no sé si Diego está todavía con nosotros o ya se nos quedó sin luz. Diego, todavía está por ahí. Qué bueno que no cumplan los horarios en este caso. Pero Diego, a ver, tengo que ir cerrando el programa y todavía hay dos puntos importantes que quiero tomar en cuenta. Se metieron a aprobar esta reforma sin analizar los problemas que tenía la ley anterior. Entre todos los problemas que tenía la ley anterior era que incluía en la lista de bienes patrimoniales, de acuerdo a la investigación que yo tengo, 20,000 bienes más o menos a nivel nacional que no merecen estar en la lista de patrimonios, ni merecen presupuesto de parte de ningún municipio, ni de nadie, ¿sí? Entiendo que bien podrían desaparecer y no pasaría nada, ni con la historia, ni con la memoria de las ciudades y todo lo que el concepto de patrimonio implica. Pero además mantienen hoy en la normativa bienes que ya no existen. Ajá. Lo mencionaba Denise Salazar en su nota. Hay me recuerda, Jacobo, creo que era una cervecería. Una fábrica así, vieja fábrica de cervezas que ya se derrocó en Cuenca, ya no existe. Así es. Sin embargo, está dentro de la ley y obliga a reservar un presupuesto para mantener ese bien que ya no existe. Así de absurda ha sido la normativa. Sí, por otro lado, a mí me parece que esto de desconocer los otros valores que debe tener un bien y que tienen que estar explicitados en una declaratoria, ¿no? Me parece que es un retroceso gigantesco, me parece que es un retroceso enorme. Y aquí hay otro problema que es un problema bien grave. Por el año 2008-2009, el Ministerio de Cultura y Patrimonio impulsó un estudio a nivel nacional de bienes culturales. Eso contrató con la Universidad de Cuenca, en el caso de la región sur. Yo dirigí ese proyecto. Fue levantar los bienes culturales en todas sus manifestaciones y generar un listado. Ese es un primer registro de bienes culturales. De ninguna manera eso constituye patrimonio del Estado ecuatoriano. Simplemente es un listado de los bienes. Lo que debía hacerse como segundo paso era el catálogo de esos bienes, es decir, analizarlos ya individualmente
y ver de esos bienes cuáles podían pasar a ser patrimonio del Estado y cuáles no. Entonces ahí hay una lista que el instituto lo maneja muy alegremente. Cuando quiere utilizar esa lista para decir que esos bienes están en el listado del patrimonio nacional, lo usa. Y cuando no, no lo usa. Pues no puede ser que tengamos ahí un listado que ahora automáticamente pasa a ser ya parte del patrimonio del país. Claro. Ese inventario que se hizo en ese año fue un simple registro de edificaciones, en el caso de edificaciones, un simple registro, es decir, como un llamado de atención, es decir, a esta edificación hay que ponerle el ojo porque podría tener valores, si se lo investiga con más detenimiento, podría tener valores que ameriten ser declarados. Pero ahora resulta que esos 20.000 y pico de bienes automáticamente pasan a ser parte del patrimonio. Claro, pero entonces ahora la cosa es más elemental. Claro, la cosa es más grave. Tan elemental, tan primaria de entender el tema patrimonial en este país que realmente llama la atención, pues. Claro, pero y ahora la cosa es más grave, porque con esta ignorancia que han aprobado esta normativa, esa lista de bienes que podrían ser patrimoniales y que están ahí como que ya lo fueran, pues va a incrementar ahora pasan a ser al doble o al triple. Entonces, el absurdo ahora se multiplica por 3. Pero quisiera aprovecharle, porque me da susto perderle en cualquier momento por el tema de la luz. Pero, Diego, ¿qué debería hacerse? Porque definitivamente tampoco nos podíamos quedar con que solamente el patrimonio es en lo que está de 1940 para atrás. Evidentemente hay una estructura moderna, digamos, de edificaciones de 1940 hacia adelante, que también deberían ser considerados, debería haber ciertas normativas para decir, este debería conservarse y por Dios, vótenle, porque no han aportado en absolutamente nada, como desde mi punto de vista, usted me dirá en Cuenca qué no vale la pena conservar, pero aquí la 10 de agosto podría ser un proyecto arquitectónico de concurso internacional para transformar una vía que ahora es desde todo punto de vista un nido, no va a decir de qué, pero realmente no contribuye en nada, más bien es un punto central y neurálgico de la ciudad que no contribuye al desarrollo. Es como si se hubiera detenido el tiempo ahí justamente en 1970. ¿Sí? Ahí se detuvo el tiempo y no pasó absolutamente nada. ¿Lo queremos conservar así? Entonces, ¿pero qué deberíamos hacer para poder integrar nuevos bienes a una lista que debería estar depurada, tomando en cuenta su opinión anterior? En el caso de Cuenca, en el año 2010 se hizo el inventario del patrimonio moderno de la zona del Ejido, pero eso implicaba un estudio individualizado de cada casa para poder justificar su incorporación al patrimonio. Es decir, está muy bien que se incorpore el patrimonio moderno, el patrimonio contemporáneo. Está muy bien que edificaciones de épocas de los años 50 para acá puedan ser también incorporadas al patrimonio. Eso está muy bien, porque precisamente es reconocer otros valores más allá de la antigüedad, más allá del valor histórico. Pero lo que ocurre es que para eso hay que hacer un estudio detenido, hay que generar los protocolos correspondientes para la declaratoria de un bien patrimonial, pero no decir simplemente todas las edificaciones anteriores a esa época, anteriores a que tengan más de 50 años de antigüedad, son patrimonio, automáticamente son patrimonio del Estado, sin ninguna consideración adicional. Eso no puede ser. Ese es un retroceso en la gestión del patrimonio. Yo creo que hemos avanzado, creo que en Cuenca hemos dado pasos importantes, también tenemos dificultades sin duda, pero hemos dado pasos importantes. Sin embargo, se hace tabla rasa de todo eso y se vuelve a manejar el patrimonio de una manera muy primaria y muy elemental. Además que este tipo de declaratorias así tan amplias se prestan para todo, ¿no? Se prestan para todo. Claro, es que eso yo digo, algún interés tiene que haber detrás y ojalá podamos descubrirlo para ver para quién estamos trabajando o para quién trabajó la Asamblea Nacional que a ciegas ha aprobado esta normativa tan llena de incoherencias y absurdos. Jacobo, cuando una persona no tiene el dinero para mantener un bien, por más patrimonial que sea, ¿qué debería pasar? Porque mire que hay una historia, y espero poder contarla durante esta investigación, de la Casa Guerrero. No sé si la tenemos en producción. En la Floresta, claro. En la Floresta.
¿sí? Ya lo vamos a ver, pero la Casa Guerrero, una casa que en su época debió haber sido muy bonita. En la Floresta vivía la gente más rica de Quito. Por supuesto. Entiendo que era propiedad de una familia muy adinerada en su momento, pero con el tiempo se fue quedando sin dinero. Y era un drama muy fuerte, porque en esa casa, con los techos caídos, con las gradas ya que no se podían utilizar, en una habitación de esa casa que se conservaba de una manera muy rudimentaria, vivió la dueña hasta el día de su muerte. Así es. La dueña de la casa. Así es. Y que siempre dijeron no podía vender, no tenía plata para mantener, para reparar, para reconstruir, para darle el mantenimiento que la casa se merecía, y tampoco podía irse a otro lugar. Y tristemente vivía en medio de los escombros. Por supuesto, Jacobo, ¿cómo Janet. pudo haber pasado eso? ¿Cómo pudimos haber sido tan indolentes desde la normativa, ¿no? Sí, y lo que usted dice es muy importante. ¿Qué enfrenta un propietario de una casa patrimonial sin tener los recursos para asegurar su conservación y mantenimiento? Pues enfrenta un potencial proceso penal, porque hoy es un delito codificado en el COIP, el hecho de la incuria patrimonial. Alguien que demostradamente no ha sido capaz de mantener y conservar un inmueble, pues puede ser sujeto de un proceso fiscal, de una denuncia. Imagínese la implicación que tiene. Entonces, el gravamen del cual habla Jaime no solo es un gravamen económico, puede tener incluso consecuencias penales y personales para la familia. Y es tan absurda esta norma que me recuerda lo que fue la ley de plusvalías del año 2016. ¿Se acuerda usted que en gobiernos pasados se puso una ley que capturaba un valor extraordinario de ganancia exorbitante y que paralizó el mercado inmobiliario durante más de un año? Cayeron las transacciones inmobiliarias en 70%. Esta ley de patrimonio puede tener el mismo efecto como está anticipando Jaime. Puede tener un impacto en los patrimonios, en los pocos activos que tiene la clase media y la clase media baja masivamente en el país. Y lo que advierte Diego es también una avalancha inmobiliaria, un tsunami patrimonial que va a cubrir las obras y los inmuebles que sí tienen valor. Cuando pasemos de unos miles a unas centenas de miles de inmuebles patrimonializados, pues se habrá precarizado la condición de patrimonio, porque está subsumida en una avalancha de patrimonialización donde los atributos de identidad, los atributos de valor, la singularidad y la excepcionalidad de los inmuebles estarán confundidas por una serie de inmuebles que carecen de cualquier mérito exceptuando de la antigüedad. Pero, digamos, las leyes, como siempre, no todo aguanta el papel, pero si la ley se cumpliera a rajatabla con esta posibilidad de ir a la cárcel, incluso si es que uno no tiene el dinero o no cumple con la normativa de mantener el bien patrimonial que ya nos pertenece a todos de alguna manera, pues el 90% de los dueños del centro de Quito estarían presos, pues. Lo que va a ocurrir son litigios legales, Janet. Lo que va a ocurrir es declaratorias, acciones de inconstitucionalidad, juicios en contra del INPC y del Ministerio de Cultura, una batalla entre el sector público y el sector privado por lo inconstitucional, lo inconveniente, lo injusto de esta ley. Eso es lo que va a ocurrir cuando la gente reciba en un condominio declarado en propiedad horizontal. Imagínese que usted pertenece a un condominio con 100 departamentos y recibe en el próximo informe de regulación metropolitana bien declarado patrimonio cultural por artículo 41 de la ley, y quiere renovar una cocina, quiere cambiar algún elemento al interior y tiene que pasar por el INPC. Imagínese el impacto que eso va a tener. Pero eso, por ejemplo, ahora acabo de estar en Madrid y evidentemente justo con este sentido turístico, ¿no? De atracción turística, se alquila ahora casi todos los departamentos en la parte céntrica de Madrid, o por la Gran Vía, o en el sector de Salamanca, la calle Serrano, además muy costoso, pero por dentro se puede modificar. Por supuesto. ¿Por qué aquí no se puede modificar? Pues es que ya las edificaciones antiguas no cumplen con los requerimientos que hoy se necesitan. Hay una respuesta esencial de por qué no se puede modificar, y es que la normativa
es absolutamente estricta, es inflexible y no se adapta a las condiciones de mercado y de la demanda. La normativa patrimonial también tiene visos de obsolescencia en Ecuador. Y hay necesariamente una revisión para actualizar, para poner a tono la normativa con las exigencias contemporáneas de lo que implica vivir y explotar económicamente los inmuebles patrimoniales. En Ecuador la normativa no permite dimensiones mínimas que permitan transformar un departamento de 250 metros cuadrados en estudios de 25 metros cuadrados. Eso es imposible. Requiere aún estacionamientos en ciertas normativas municipales. Requiere anchos mínimos de escaleras y medios de evacuación de incendios. Es decir, una serie de restricciones que inmovilizan la posibilidad de transformar, de reciclar y de renovar el suelo patrimonial. Claro, pero eso los cuencanos ya lo superaron. No sé cómo lo superaron con muchísima inteligencia, claro, dándole al sector privado la posibilidad de actuar. Es que el agua tibia ya está inventada. No sé por qué nos metemos en esta camisa de 11 varas y ojalá esté aquí la próxima semana la asambleísta Natalie Morillo, miembro de la comisión que emitió el informe para que el Pleno apruebe esta normativa con 84 votos, para saber el sentido que esto tenía, cuál era la idea, cuando ya hay ejemplos en el mismo país de cómo manejar correctamente, siempre con una posibilidad de mejora, el patrimonio cultural. Quisiera solamente, y para ya cerrar el programa, quisiera que veamos, tenemos fotos de la Casa Guerrero, se llama. Sí. Esto queda en la Floresta. Miren el estado de cómo está esta casa, que en su momento debió haber sido una mansión muy bonita en el centro de Quito. Para quienes conocen la Floresta o para quienes han estado aquí en Quito, esto queda frente al cine 8:30, que es muy visitado. Pero miren cómo está esa casa. En una de las habitaciones de esa casa murió la dueña de la casa, con el techo caído, con las paredes cuarteadas, con las gradas ya en el piso. Vivió en condiciones realmente deplorables, inhumanas. Janet, una anciana en esta casa, ¿no? Esta casa demuestra descarnadamente la paradoja del patrimonio. Se destruye lo que se pretende conservar. Exactamente. Se anquilosa hasta la muerte lo que se pretende dinamizar. ¿Por qué? Porque detrás de esta casa hay problemas económicos, hay la incapacidad de rehabilitar una casona, no hay suficientes estímulos económicos, hay problemas jurídicos de herederos que no pudieron destrabar la tenencia de la propiedad. Hay una ausencia de una política pública eficiente para poder cooperar con el privado en casos extremos como estos. Claro. Esto es precisamente la demostración de lo que conduce una masificación de la patrimonialización. Masifique usted a 1974 y va a tener esta casa multiplicada por 100,000 veces. Claro, y deteriorando también el futuro, el desarrollo que debería ser planificado, debería tener un estilo, porque algo, bueno, que ya lo conversaremos en otro programa, pero a mí me parece que uno va a Madrid, tiene un estilo, uno va a cualquier país del Medio Oriente, tiene un estilo. Uno va a Colombia, por ejemplo, en Bogotá, todos los edificios, casi todos los edificios son de ladrillo visto. Todo no es gusto, no es capricho, no es moda, todo está normado. ¿Quiere construir un edificio en Bogotá? Pues tiene que cumplir con las normas en la zona en donde se va a construir ese edificio o esa casa. Pero aquí tenemos 800,000 estilos, no tenemos estilo. Es una ciudad sin estilo, es una ciudad sin ningún sentido, ¿sí? El único sentido que tiene Quito es el centro de Quito. Y el centro de Quito, donde está el corazón de nuestra identidad, se está destruyendo. Pronto lo veremos así. Ahora, aquí no sé qué habrá pasado con la familia que es la dueña de esta propiedad, ni económicamente, o no sé en qué habrá terminado, pero ahí hay un terreno que vale muchísimo dinero. ¿Y qué va a pasar? O sea, es tan injusto esto. Finalmente, quizás ahí se fue el patrimonio de toda la familia, no solamente de la señora que tuvo que morir en esas condiciones dentro de esa casa. Y enfrenta hoy problemas judiciales severos con el municipio y eventualmente con la fiscalía, porque esto es incuria y por lo tanto son sujetos de un procesamiento. Quiero cerrar el programa, no sé si ya está Jaime conectado nuevamente, quisiera un cierre para el programa de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le envían al presidente de la República? Luego quisiera pedirles que cada uno me dé
unas recomendaciones, porque como digo, quisiera preparar un documento desde Visionarias para entregarle a la asambleísta Natalie Morillo, a la ministra que va a estar el lunes en este programa, y ojalá podamos llegar hasta la presidencia de la República, porque tenemos apenas una semana para que este horror se eche abajo, o por lo menos se haga un veto parcial coherente, que promueva la verdadera protección del patrimonio de nuestro país. ¿Qué le diría usted al presidente de la República, Jaime? Yo diría que la invitación más importante es a la prudencia primero. La cantidad merma la calidad y el patrimonio debe ser protegido, pero la forma de protegerlo no es declarando todo patrimonio. ¿Okay? Esa es una primera idea. La segunda es que ya va siendo hora de que se aprenda la lección de aquel episodio y de muchos otros en el pasado, como el que Jacobo mencionó de la ley de plusvalía, cuando la ciudadanía se expresó muy claramente manifestando su desazón y su molestia de que el Estado busque grabar y busque encaramársele al principal patrimonio de los ecuatorianos, que es la vivienda. Y en ese sentido, pues, una invitación a que el veto recoja esa prudencia y que el veto pueda ser ejemplificador en cuanto a parar esa pretensión de los legisladores que no tienen que asumir los costos de sus acciones, aparentemente, cuando buscan seguir gravando el patrimonio, el ahorro, lo que logran juntar los ecuatorianos en su vivienda o en su bien inmueble al final de sus días y que queda para sus próximas generaciones. Sí, hay que recordar por qué la gente se opuso. Clase alta, media, baja, todo el mundo se opuso a la ley de plusvalía, porque en lo que uno invierte para garantizarle algo de futuro, dejarle algo a la familia, es en un bien. Si afectan la posibilidad de vender, mantener, reformar o hacer lo que uno quiera con ese bien que es la edificación y el terreno, entonces van a tener a todo el mundo en contra. Pero Jaime, yo no sé si usted está considerando que es posible hacer un veto parcial. Ojalá, porque si no hay que esperar un año para que esto se reforme y sería un horror, ¿no? También mantenernos como estamos, no tenemos que avanzar, las ciudades tienen que avanzar. Pero para un veto prácticamente hay que rehacer la ley. No sé si usted coincide con eso. Sí, lamentablemente no tengo detalles de cuál es el nivel de avance del trabajo de eventual veto parcial en la presidencia, como para saber si es posible una redacción alternativa que la presidencia pueda enviar y qué nivel de expertos ha estado consultando en esta materia, porque es una materia especializada. Sin embargo, en caso de que ese veto parcial no esté preparado o no se logre preparar para la fecha término que tiene el Ejecutivo para enviar su veto a la Asamblea, yo creo que con todas las prioridades y los temas más importantes que tiene el país que atender en este momento y el gobierno que atender en este momento, un veto total y una ventana de un año para suspender este tema, que es un tema además de muy largo plazo, porque el patrimonio es un tema que no se hace ni se resuelve en cuestión de meses ni de pocos años, no sería una alternativa a descartar. Diego, ¿lo tengo todavía? Sí. Diego, ¿con qué cerraría usted? ¿Qué le diría al presidente de la República? ¿Veto parcial total o qué hacemos? Yo recomendaría dos cosas. La una es oponer sin duda a esta ley reformatoria por todo lo que aquí hemos dicho y otras cosas que podríamos decir con más tiempo. Y la otra es, creo que este momento es oportuno entonces para que desde el Estado se revise la política pública respecto a la gestión del patrimonio. A mí me parece que los modelos de gestión del patrimonio en este país no van más, si están agotados, son modelos de gestión totalmente prohibitivos, son sancionadores, no hay una clara visión de cómo mantener y cómo gestionar el patrimonio. Me parece que es un momento oportuno para hacer una reflexión desde el Estado, con una participación amplia, pero creo que es el momento para decir, en las condiciones, el ejemplo que acaban de poner desde acá en Quito es la muestra evidente de lo que ocurre y lo que va a ocurrir con el patrimonio del país. Si es que no
cambiamos el modelo de gestión. Creo que es indispensable repensar en función de las nuevas concepciones, de las nuevas técnicas de gestión, de los nuevos instrumentos de gestión, que el país así, lo único que va a conseguir es que el patrimonio se destruya cada vez más. Jacobo, con usted cierro. Mi mensaje al presidente es, presidente, efectúe un veto total a esta ley y dediquémonos juntos a trabajar por un balance entre las cargas patrimoniales y los beneficios. Propongamos estímulos, incentivos, un sistema de financiamiento, una reforma de tramitología para que el patrimonio se convierta en un activo del desarrollo, un motor de balance turístico, que tenga mucha fuerza patrimonial, el activo patrimonial. Y eso es parte de lo que Diego ha dicho y lo que Jaime ha dicho. Es política pública. La ley que podría quedar vigente si es que se hace el veto a esta reformatoria permite adelantar en lo económico, en lo financiero y en lo procedimental y tramitológico importantes avances en la gestión del patrimonio. Es más bien una decisión política darle el giro económico y social al patrimonio, y eso no requiere una nueva ley, requiere impulsar instrumentos que la ley actual lo permite. Muchísimas gracias a mis tres invitados, les agradezco muchísimo por sus aportes. Siempre hemos hablado 1 hora, siempre es corto el tiempo, pero es solamente un abreboca de lo que vamos a discutir toda esta semana. Voy a tener otros invitados y la idea, con la misma idea, simplemente de aportar para que el presidente de la República conozca un poquito más a fondo, así en corto, qué es lo que han aprobado sus propios asambleístas. Y un mensaje a la ciudadanía: pónganle ojo a esto. Pónganle ojo a esto. De la ley de plusvalía no se enteraron, sino luego de que los medios de comunicación hicimos público lo que querían hacer. Ahora también, usted tiene un bien, una casa, un local comercial, un edificio, algo de 1974 para atrás, pues póngale mucha atención, porque con la ley que acaban de aprobar no lo puede vender, no lo puede reformar, no lo puede derrocar, no puede desarrollar ningún proyecto arquitectónico allí. Nada, no puede hacer nada sin permiso, en este caso del Ministerio de Cultura, que lo complica aún más, ni del municipio. Y ese mantenimiento que usted ahora está obligado a darle a ese bien patrimonial de antes de 1974, ya no cuesta 500, ahora cuesta $700, porque usted tiene que seguir las reglas de patrimonio para poder repararlo, reformarlo. Y no le puede tumbar una sola pared. No puede cambiarle absolutamente nada, ni la pintura que originalmente tenía. Eso estaba dentro de sus planes cuando su familia quizás en algún momento invirtió en ese bien para que hoy los chicos que necesitan estudiar, ir a la universidad privada, porque no hay cupos en la pública, pues de ahí tal vez se iban a financiar, o en ese terreno en donde está esa casa de la abuela, donde tenían pensado levantar ese edificio de 5 o 6 pisos, un piso para cada hijo, para cada familia, ya no lo van a poder hacer. Correcto. Están afectando el patrimonio de la gente. Y en este país, la gente, como dijo Jaime, no invierte en acciones, no invierte en empresas, no invierte en bienes lujosos, invierte en casas y en terrenos, como la única forma de proteger lo poco o lo mucho que se ha hecho en la vida, fruto del trabajo arduo de generaciones y generaciones. Así que póngale ojo a esta ley que está llena de incoherencias y absurdos. Y apóyennos a través de las redes sociales para que el presidente de la República o rehaga la ley para hacerle un veto parcial, para lo cual tiene 1 semana apenas, o haga un veto total y nos sentemos realmente a hacer una ley seria para proteger patrimonio, el patrimonio de verdad, que lo tiene mucho y muy valioso el Ecuador. Muchas gracias a Diego, Jaime y también aquí a Jacobo. Gracias por sus aportes. A ustedes también muchísimas gracias. Mañana continuamos con el programa de La Lista, este programa de investigación de visionarias.